habíamos quedado aquí, en donde nos solicitaban ver si es que podíamos tener algún problema de colinealidad y poder identificar las variables que pudieran dar algún problema con eso, ¿ya? Profe, no se ve Lo la que pantalla. teníamos, así. Entonces, podemos predecir, y este valor de aquí nos va a identificar, ¿cierto?, cuál es el tipo de relación que existe entre I y el resto de las variables, ¿ya? Entonces sabíamos que las que eran con signo positivo correspondían a que la relación entre las variables, la variable entre I y las variables x1 y la x4, corresponden a una relación positiva, ¿cierto? Que tiene, y que el signo negativo nos indicaba que era una relación inversa, ¿ya? Eso, por lo tanto, estos signos que están aquí corresponden a los signos que están acá, y nos dice que la relación, o el coeficiente de correlación de las variables, vamos a agrandar un poquito esto, el coeficiente de correlación de las variables x1 a x6, podemos encontrarlo y podemos hacer el mismo truco de la vez anterior para poder tener algo un poquito más gráfico y ver que tenemos una relación bastante grande que lo que tiene que ver con x4. X4 en este caso dice longitud de los cursos fluviales. Longitud de los cursos fluviales que podría representar bastante bien. También otra relación fuerte está en lo que tiene que ver con X3 y también fuertemente, no fuertemente, pero bien tiene una correlación importante lo que es X2, que era la variable que correspondía al relieve en términos de profundidad de la cuenca, ¿ya? Así que tenemos tres variables que podrían ser nuestras candidatas a poder representar un buen modelo. Luego podemos observar también el coeficiente de determinación, que es el cuadrado del coeficiente de correlación, y también aplicar el mismo procedimiento para poder identificar, ¿cierto?, qué grado de la variabilidad explicaría por sí sola cada una de las variables. ¿Qué grado de la variabilidad explicaría por cada una de las variables? ¿Ya? Y seguimos con más o menos el mismo camino, donde el coeficiente, ¿cierto?, de determinación para x4, estamos hablando de que podría explicar, si es que tomáramos solamente un modelo de regresión simple, con el solo hecho de tomar la variable x4 tendríamos cerca de un 50% de la variabilidad explicada, que explicaría la variable x4 sobre la variable xy, ¿ya? Y así cada uno de los porcentajes que aparecen ahí. Y por lo tanto, efectivamente, dentro de los candidatos más probables podría ser X3 y X4, que sí deberían participar dentro del modelo. ¿Ya? Les dejé aquí hace un ratito, para los que no entendieron bien el tema de por qué debía ser entre menos 2 y 2 si es que los variables fuesen o no tomadas de una distribución normal o presentan una distribución normal de los datos, ¿ya? Tenemos el valor de la simetría que corresponde, ¿cierto?, si es que tuviéramos algo como una suerte de espejo, cómo se va de un lado a otro, ¿cierto?, la distribución, ¿cierto?, qué cantidad de datos tenemos a la derecha y a la izquierda, y por tanto esto sería una simetría que correspondería a un análisis, o sea, una distribución normal, y la kurtosis, que es básicamente el apuntamiento que tendría la distribución de probabilidades cuando tengamos muchos datos al centro, quiere decir que vamos a tener una kurtosis más grande, ¿cierto?, y una kurtosis más pequeña. Y aquí aparecen los otros vocabularios, que es leptocúrtica, platicúrtica, que lo pueden estudiar ustedes con más detalle, pero como información se las quería dejar para que también las tengan y las puedan analizar y vean que
efectivamente cuando tenemos variables, cuando la kurtosis y la simetría están entre un rango de menos 2 y 2, uno podría ya comenzar a pensar en que esas variables sí tienen un comportamiento normal. Ya, eso era entre paréntesis. Entonces aquí ya teníamos algunos candidatos y ahora tenemos que comenzar a ver qué más nos consultaban aquí. Entonces nos preguntaban, ¿qué pasa con la colinealidad? ¿Qué pasa si hay variables que pueden ser colineales? Ya, vamos a ir entonces con lo que tenemos acá. Ya teníamos nuestros candidatos, pero necesitamos ver si es que existe dentro de esto de aquí también otro tipo de relaciones que pueda entorpecer nuestro análisis, a partir, tengo que tomarla así, luego no se me va, donde podemos encontrar otras correlaciones altas. Entonces aquí, si se pueden observar, tenemos una alta correlación o un alto coeficiente de determinación en lo que tiene que ver con la variable X4 con X3 con un 88% que explicaría una sobre otra. O sea, tenemos un 88% de que podría explicar una variable sobre la otra. Y por lo tanto, la información que contiene X4 perfectamente yo podría eliminar X3, pero sé que la variable X3, ya la información ya está contenida en X4 porque tienen una alta correlación. ¿Me explico? No. No, difícil. Bueno, como nuestro modelo es un modelo de regresión múltiple donde tenemos que seleccionar cuáles son las variables que vamos a utilizar para construir ese modelo. Y como si pensáramos que todo esto fuera el modelo, y X1, X2, X3, fuera todo este modelo, yo tendría que incorporar X3 y X4, pero X3 con X4 tienen una correlación del 88%, o sea, casi el 90%, y por lo tanto, si yo eliminara esta variable, ya esa información estaría contenida aquí. Ahora sí. Entonces, lo importante que tenemos que hacer es que no exagerar en la cantidad de variables, sino que tenemos que incluir las variables necesarias que permitan generar una buena respuesta de ahí. Y por lo tanto, cualquier variable o cualquier variables regresivas, cualquiera de las variables X sub Y, ¿cierto? Si presentan alta correlación, quiere decir que tenemos un efecto de colinealidad y por tanto, podría perjudicar al modelo más que favorecerlo, ¿ya? Así que cuando tenemos altas correlaciones entre las variables que son regresivas, entonces podemos generar un problema en el modelo, porque la información de una variable está contenida en la otra variable. Así que tenemos que tener ojo con X3 y X4 si la vamos a incorporar en el modelo, ¿sí? Es que entré tarde a la clase. Eso o sea, para ir como discriminando qué variable finalmente se integra al modelo, eso se hace haciendo regresión con la dependiente y la variable así por separado con cada una. No, aquí lo que nosotros estamos tratando de identificar, porque nosotros tenemos que hacer un ejercicio de tal manera que pensemos en que vamos a tener 40 variables y los procesos tenemos que hacerlo con pocas variables, porque si no, no vamos a poder utilizar algo de 30 variables cuando les toque el momento. Ahora lo que necesitamos saber si es que existen fenómenos o problemas, ¿cierto?, que tenían que ver con esto, que existe alguna colinealidad. ¿Qué es colinealidad? Seguramente ustedes ya tuvieron álgebra, ¿cierto?, y hablaron sobre qué es lo que era una combinación lineal. Para estudiar en la casa, ¿ya? Pero más que todo esto, es importante ver que cuando tengamos variables, estas variables independientes, se correlacione una con otra variable independiente, entonces podemos tener un problema de colinealidad que no le gusta al modelo. Y por lo tanto, si es que llegásemos a seleccionar una de esas variables, necesariamente tenemos que estar claros que eso podría provocar un error en el modelo y generar predicciones erradas o alejadas en el ámbito donde puede predecir el modelo. O sea,
le estaríamos pidiendo mucho más al modelo de lo que realmente está capacitado para predecir. Entonces, esto podría generar un problema. O sea, entre X3 y X4, lo más probable es que tengamos que dejar solo una y no las dos. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar a seleccionar las variables independientes y vamos a comenzar a construir el modelo y ver cuáles de estas variables va a ser las que se van a quedar con el modelo definitivo y poder identificarlas. Entonces aquí, en nuestro ejercicio, analice si existe posibilidad de que las variables presenten problemas de conilaridad. Si X3 con X4 presentan un coeficiente, ¿cierto?, de determinación cercano al 90%. ¿Ya? No le puse 88% porque a mí me gusta un poco más, no tan preciso, porque esto es variable, ¿ya? Así que vamos a ir variando en el tiempo. Aunque el coeficiente de determinación es 88%, ¿ya? Pero cercano al 90% para que tengamos un orden de magnitud. Luego nos dice construya la ecuación del modelo. Y aquí es cuando ya comenzamos a tomar las decisiones. Cuando comencemos a decidir cuáles van a ser las variables y vamos a tener algunos estadísticos que nos van a ayudar. Por lo tanto, vamos a ir de nuevo a nuestros datos y vamos a construir nuevamente, ¿cierto? Vamos a aplicar el complemento del análisis de datos, pero le vamos a pedir que hagamos una regresión al modelo, que hagamos un análisis de regresión, y la variable dependiente, que es I, la variable regresora, y nuestras variables independientes o regresivas, o los regresores. Vamos a pedirle un 95% de confianza y le vamos a decir que nos diga y vamos a analizar los residuos. Y vamos a ver el gráfico de probabilidad normal, curva de regresión ajustada, gráfico de los residuos. Ya. Datos y gráficos. Y le damos a aceptar. Y en este caso nosotros hemos incluido todas las variables, o sea, le hemos dicho, construya un modelo, pero con todas las variables, que fue esta. Y le vamos a poner un modelo, ¿cierto?, con 6 variables. Le vamos a poner M6 para poder saber qué es el modelo que contiene 6 variables. ¿Ya? El modelo que contiene 6 variables. Y nosotros habíamos visto que teníamos 2 pruebas importantes que realizar. Uno, que era la prueba de utilidad del modelo, y la otra, que era la prueba de los coeficientes. La prueba de utilidad del modelo quiere decir que en realidad el modelo es consistente y presenta alguna variable significativa que podría entregar información acerca de la variabilidad de la variable dependiente, la variable I, y por lo tanto nosotros habíamos tomado un alfa de 5%, en donde el valor crítico de F, correspondiente a la probabilidad, ¿cierto? Y este es, ¿cierto?, la región de rechazo. Tenemos, por lo tanto, que el valor crítico de F en términos de probabilidad es 1.39 exponente menos 7, que quiere decir que es muy bajo y es muy distinto a 0,05 y por lo tanto menor. Y por lo tanto sí, el modelo es consistente y hay al menos una variable que pueda explicar una variable independiente que pueda explicar la variable de I. Así que pasa la prueba global o la prueba de utilidad del modelo. O sea, el modelo es útil. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a darle un color verde cuando pasemos. Y también aquí nos pregunta si es la prueba de los coeficientes. La prueba de los coeficientes, entonces aquí vamos a poner utilidad del modelo. Y vamos a ver la prueba de los coeficientes. Coeficientes. Bueno, aquí. La prueba de los coeficientes. ¿Ya? Entonces, el coeficiente 1 es mayor o menor a 0.05, o menor que el 5%, 0.05, ¿cierto? No.
Vamos a darle aquí, vamos a utilizar nuestra forma gráfica de poder ver, y vemos, ¿cierto?, que tenemos 1, 2, 3, 4 valores que son mayores a 0.05. O sea, de estas necesitamos, evidentemente, que estas variables, estos coeficientes no son significativos, ¿ya? Por lo tanto, esas variables eventualmente no aportarían en términos de poder representar la variabilidad de i, o podríamos eliminarlas, dado, ¿cierto?, que no pasa la prueba de los coeficientes, o que su coeficiente eventualmente, si construimos el modelo con eso, podría eventualmente ser 0, y por lo tanto no aportaría en lo que corresponde a la variable i. Entonces aquí tenemos que tomar la decisión cuál de estas eliminamos, cuál de estas variables, porque rápidamente podemos observar que un modelo con 6 variables rompe la prueba de los coeficientes, y por lo tanto el supuesto de modelo de que los coeficientes, al menos uno de ellos sea distinto de 0, no estaría pasando, y por lo tanto necesitamos eliminar uno a la vez, ¿ya? Entonces cada vez que nos encontremos con esta situación tenemos que ir eliminando uno de ellos. ¿Cuál eliminamos, Jorge? Las que no pasan la Bien. prueba T en este caso probabilidad. Lo eliminamos todas estas al tiro. X1, Claro, X3 y hay que X5. eliminar los que... Claro, Hay los que que eliminarlos son todos. mayor a 0,5. Claro, sería muy fácil la estadística así. Hay que eliminar de a uno. Porque como estamos hablando de términos de variabilidades, realmente cuando construyamos un modelo con 5 variables, podríamos encontrar que a lo mejor ahí sí podríamos encontrar que estos valores podrían modificarse, y por lo tanto podríamos, al eliminar las 3, podríamos estar cometiendo un error. Entonces, nosotros estamos utilizando el método hacia atrás por eliminación 1 a 1, ¿ya? No existe una eliminación donde nosotros podamos eliminar todos los modelos, o sea, todas las variables que nosotros a primera vista creemos que no son significativas, y se cometería un error con eso. Entonces la forma y el procedimiento para poder eliminar las variables es una a una. Tenemos que eliminar la que tenga la probabilidad más alta, ¿cierto?, o la que sea menos significativa, y en este caso sería la variable x1 la que tendríamos que eliminar. Por lo tanto, x1, ¿qué pasó aquí? Que tengo esta cosa. Vamos a eliminar nuestra regla. Vamos a eliminarla. Y por lo tanto, ahora se nos va x1. ¿Sí? Profe, consulta. Como se nos va x1, Profe, ¿sí? una consulta. ¿Y no se podía Adelante. eliminar tampoco ¿Sí? X3, que también estaba sobre 0,5 y tenía colinealidad? ¿O no? ¿O se hace sí o sí una por una? Sí. Es que el método requiere, ¿cierto?, de que la forma de eliminación sea una en una, ¿ya? Podríamos haber eliminado x5, que usted decía que presentaba colinealidad. Vamos a ver. Sí, En era realidad X3 con era X4. x4 con x3, ¿sí? Pero x4, si lo observamos, x4 presenta 0.004, o sea, podría pasar la prueba, Claro. pero x3 no. Entonces tenemos que ver cuál de ellas tenemos que eliminar, pero cuando construyamos el modelo con 5 variables, porque ya no vamos a construir un modelo con todas las variables, sino que vamos a eliminar una, y a lo mejor podría esto modificarse. Y como se va a modificar, tenemos que ver cuál va a ser la respuesta ante esa modificación. Porque vamos a eliminar una variable y el modelo tiene que reajustarse a partir de la técnica o del método ¿cierto?, de optimización asociado ya, se me fue, pero ahí se me va a acordar. Muchos datos encima. Eso. Y entonces vamos a construir ahora nuestro modelo. Vamos a construir nuestro modelo con 5 variables, pero tenemos que eliminar x1. Vamos a hacer algo para que... Vamos a copiar las que están aquí. Las vamos a copiar un poquito más al lado para tener nuestra base de datos de nuevo, para poder eliminar esta.
ya, por si acaso no nos llegáramos a equivocar. Control. Entonces vamos a eliminar X1. Y vamos a construir ahora un modelo con 5 variables. Y tenemos el rango de I, que corresponde a 1 a 51, y el rango de X, que va de B1 a G51, pero ya no va hasta G, sino que va hasta F, ¿o no? Hasta F. Y le damos OK en una nueva hoja. Y este es nuestro modelo con 5 variables. Le vamos a poner M5. Estamos creativos hoy día. ¿Ya? Ya. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Ya? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ver si que pasa la prueba F, la prueba de utilidad. Y efectivamente, este modelo también pasa la prueba de utilidad, que existe al menos 1. Y volvemos a observar qué ocurre con la significancia de los coeficientes. Y vamos a hacer nuestra técnica de poder observar. Y aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí ya anteriormente en el M6, el otro posible a eliminar era también X5, que era lo habíamos mencionado, ¿ya? Y aquí efectivamente X5 sería el segundo a eliminar, ¿ya? Pero esto no siempre ocurre, o sea, da la suerte que justo va ocurriendo así, pero generalmente cuando tenemos más variables, o las variables presentan algunas, son distintas, ¿cierto? Podríamos presentar y encontrar algo muy distinto a esto, pero como es el método, tenemos que ir aplicando el método. Así que tenemos que ahora, la que no pasa la prueba, ¿cierto? En este caso todavía son 3 de ellas, y vamos a eliminar la variable 5, que correspondía a la densidad del drenaje. Entonces vamos a eliminar X5. X5, y vamos a hacer nuevamente nuestro proceso. Profesor, ¿Sí? una consulta. Adelante, más. Ahí cuando vemos las variables en la regresión, hay una probabilidad que dice intercepción. Si no le explica ninguna de las variables, ¿qué probabilidad es esa? ¿De dónde sale? ¿Cuál? ¿Esta? Esa. Este es el intercepto. Este es el valor que va en donde pasa el eje de la Y, cuando todas las demás son 0. Es el intercepto. Ah, ya. En un modelo de regresión lineal, uno tenía esto, ¿cierto? Un eje Y y un eje X. Y sabíamos que el intercepto, si teníamos algo como esto, ¿cierto? Una línea, sabíamos que cortaba en Y. En este caso, como son varias variables, en realidad es un modelo multivariado, y ya no estamos hablando de un plano, sino que estamos hablando de un hiperplano, porque todas son variables lineales, ¿ya? Entonces no lo podemos representar de manera gráfica aquí, porque no tenemos algo que tengamos donde tengamos 5 dimensiones, ¿ya? Hoy tenemos 1, 2, 3, 4 variables, y por lo tanto necesitamos una dimensión más. Cuando, por ejemplo, tenemos un X e Y, tenemos solamente una variable independiente, pero necesitamos un plano para poder representarla. Ya en este caso tenemos 4 variables independientes, por lo tanto necesitaríamos un sistema de coordenadas de 5 ejes. Y eso no podemos hacerlo acá. Todavía no. Bueno, para eso es la matemática, para que podamos poder abstraerse del plano y de lo que vivimos cotidianamente, y para poder representar y aproximar y poder hacer nuestras precisiones. Ahora podemos observar que un modelo con 4 variables también pasa la prueba de utilidad del modelo, o la prueba global, pero vamos también a utilizar esto que yo generalmente utilizo mucho. Ayuda mucho, ¿cierto?, a poder observar rápidamente lo que yo quiero buscar. Aquí efectivamente tenemos X3, que es un problema. Está generando un problema, y también X6, ¿ya? Todavía nos quedan
nos quedan haciendo problemas, pero si se dan cuenta, el valor de probabilidad ha ido cambiando. Cuando teníamos un modelo de X6, X3 solamente tenía un 19%, ¿cierto?, de que esa variable no sea significativa, ¿ya? O que ese coeficiente sea 0. Pero en un modelo de 4 variables, ese valor, o sea, esa posibilidad de que ese coeficiente sea 0 es mucho mayor y por tanto debe ser también eliminada, pero eventualmente podría haber sido eliminada X4. Ya, si tal vez si no tuve aquí porque está X4, tal vez si que hubiésemos eliminado X4 antes, probablemente hubiésemos cometido un error, cuando solamente vimos la colinealidad. Pero de hecho, para eso se trata nuestro método, para poder ir eliminando una a una. Y ahora vamos a utilizar entonces, ya que tenemos un modelo de 4 variables, vamos a utilizar un modelo de 3 variables eliminando X3, que era la que no pasaba, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlas para que ustedes tengan cuáles eran las que no pasaban. Ya, entonces ahora vamos a datos nuevamente, vamos a hacer nuestro análisis de regresión una vez más. Y tenemos hasta E, pero ya no es hasta E, sino que es hasta D. ¿Ya? Y tenemos nuestro método, nuestro modelo de 3 variables. Un modelo de 3 variables. Un modelo de 3 variables. Y vamos a observar, pasa la prueba de los coeficientes. Pasa la prueba de los coeficientes. Y vamos a observar aquí si pasa el resto de las pruebas. No, perdón, estoy tomando otra cosa. Y tenemos, todavía nos queda un problema con X6. X6, si recordaremos, era el factor de forma de la cuenca. Por lo tanto, la variable X6 también se nos va del análisis. Y así, por lo tanto, tenemos que eliminar X6 para nuestro análisis. Pueden hacerlo de otra forma, ir seleccionando algunas columnas si ustedes lo desean. A mí me acomoda de esta manera, pero efectivamente cuando hagamos el modelo, cuando vayamos aplicando la regresión, tenemos que irla aplicando sobre las variables que vamos a ir manteniendo. Hacemos nuestro análisis de regresión nuevamente y aquí le decimos que vaya hasta la C. Y vamos a ver qué nos pasa. Y este es un modelo con dos variables. Y vamos a ver la prueba de utilidad del modelo. Pasa la prueba de utilidad del modelo porque ya había pasado las 6, o sea, había alguna, al menos una había. Así que esa, una vez que tengamos esa, probablemente siempre va a ocurrir. Y aquí ya hemos detenido, ¿cierto?, nuestro análisis. Nuestro análisis, dado que la variable X2 y la X4 pasan la prueba de los coeficientes, o sea que la prueba de los coeficientes está ok, ¿ya? Para cada uno de los B sub I, ¿ya? Esto lo vimos aquí, esto lo vimos acá, que era la prueba de utilidad del modelo. Entonces la hipótesis a probar era que H0, que alguna de las variables era significativa, y lo que estamos probando ahora, que sabemos que queda en las últimas dos variables, que es la prueba de los coeficientes, que corresponde a esta, que por eso estamos evaluando con... Entonces necesitamos, dice la hipótesis, para probar la significación, dado que se rechaza, entonces esto indica que se puede eliminarse el modelo y el estadístico tanto, ¿cierto? Se puede eliminar. ¿Ya? Así que ahora estamos seguros de que estas variables son las que vamos a utilizar en nuestro modelo. Y por lo tanto, vamos a ver qué nos decía. Construye la ecuación del modelo. Profe, ¿Sí?
Es que lo que no entiendo es lo que sale en Excel, la probabilidad cuando es mayor al nivel de significancia, ¿por qué se eliminan? ¿Por qué tiene algún como, no sé, va después de la campana? No, no entiendo eso, el No, es que criterio. esto se ha transformado, es una región crítica. Tenemos dos cosas aquí. Aquí hay dos cosas. Uno, que es el estadístico T, que es el que nos da, por el método que nosotros utilizamos y lo presentamos en clase, es que es esto, y hay una región de rechazo. Pero nosotros sabemos en estadística que nosotros podemos encontrar un valor P de probabilidad, que este que está aquí. Le vamos a sacar la probabilidad y le vamos a dejar P nomás. Y le vamos a dejar como P valor. ¿Ya? Y el P valor lo que indica es lo que dice aquí, que también lo presentamos en la clase, que dice que tenemos un P valor. Ah, Lo que ya, está ya. explicado aquí, Es aquí que nos como, indica, ¿cierto? es que como ¿Sí? salía probabilidad, entonces, pero ahora que me dice que es el p-valor, ya sí, ahora sí. Ya, Ok, ese. ¿ya? Entonces, aquí vamos a abstraernos un poco y vamos a dejar de, no es que vamos a dejar, porque en realidad el p-valor viene de cierto de las distribuciones de probabilidad, pero no es algo más que podemos usar y ya nos vamos a requerir todas las tablas de las diferentes distribuciones de probabilidad, sino que esto es algo que me permite conversar entre las diferentes distribuciones de probabilidad. Sería como una forma única de poder analizar, ¿cierto?, las diferentes pruebas de hipótesis. Y es la gracia que tiene el p-valor, o sea, fenomenal que exista esto, porque si no tendríamos que ir a cada una de las tablas e ir a revisar si es que necesitamos, si es que está dentro o no, o fuera de la región crítica, para poder aprobar o no el contraste. Así que en este caso, ¿cierto? Como es el p-valor, entonces cada uno aquí aparece como la probabilidad, aquí da dice como valor crítico de f, pero en realidad eso es la probabilidad, ¿ya? Eso es la probabilidad, el p-valor. Y por tanto, como el p-valor es mayor que 0,05, ¿cierto? Que el alfa, por lo tanto, rechazamos H0 en favor de H1, entonces se rechaza H0, puede ser muy baja, podríamos rechazar la hipótesis nula sin la finalmente el contraste de hipótesis, ¿ya? Entonces, lo importante de esto que quiere decir que esa probabilidad es la probabilidad de que nosotros fallemos, o sea, de que realmente que ese coeficiente sea distinto de cero, o sea, la probabilidad es muy bajísima, es bajísima de que sea cero, porque si es cero, por lo tanto, esa variable no va a ser significativa. Así que tenemos acá y tenemos que construir nuestro modelo, que es lo que nos solicitaba. Ya son las cuarto para las 7. Esto avanza la velocidad de la luz. Entonces nuestro modelo, que sería I, ¿qué es I? Y es la magnitud de los fluviales. Vamos a escribir así, después lo vamos a... Y entonces es igual ¿a qué? Vamos a traer para acá, ¿cierto? Nuestros coeficientes que van a ser los que vamos, con los que vamos a construir nuestro modelo. Los coeficientes, ¿cierto? Entonces, vamos a traer algo más de acá. Vamos a traer algo más de acá para que les vaya quedando. Aquí. Profe, Sí, y una vez que disculpe ya por la demora, pero y una vez que el modelo ya tenga las variables que necesita, el coeficiente de correlación debería aumentar o no no necesariamente. necesariamente, porque vamos a revisarlo al tiro. Vamos a construir eso y vamos a ir a responder su pregunta. Y vamos a observar qué es lo que ocurrió con este modelo en términos particulares de coeficiente de determinación, que es un valor de desempeño del modelo. Ya. Entonces, ¿quién es el intercepto? En este caso es B sub 0, que este era nuestro modelo general, y B sub 0 es este señor que está aquí. Ese es nuestro coeficiente. Más B1. B1 podríamos ponerle 0, pero en realidad para poder que coincida con los X1, X2 y X tanto, ¿cierto? Pero B sub 1 es la primera, que esto que está aquí, vamos a agregarle una cosita.
Solo para que... Entonces, este que está aquí... Vamos a hacer aquí. De 0. Profe, consulta. Sí. ¿No Adelante. es negativo en la intercepción? ¿No es Sí, men? sí, sí. Eso. Sí, sí, sí. No, por Disculpe. eso era... Qué bueno. Era para ver si estaban atentos nomás. B0, Ya, ¿ya? vale. Ya, era para ver si estaban atentos. Este es B1, que en definitiva es X2 en nuestro modelo, ¿cierto? Y B2 sería nuestro X4, ¿ya? Para que quede clarísimo, ¿ya? B2 corresponde al intercepto de X4, ¿ya? Entonces tenemos aquí el X2, no es que B1 sea X2, sino que corresponde al coeficiente de la variable X2, ¿sí? ¿Por quién es X2? X2 es el relieve de la cuenca. Control B, más, ¿cierto? Más nuestro coeficiente por, ¿cierto? Por X4. ¿Quién es X4? X4 es la longitud de los cursos fluviales. ¿Sí? Ese es nuestro modelo. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Sí. Perfecto, yo creo. No sé si se puede quedar más. Sí, profe. Ya, qué bueno, me parece, porque esto cuesta un poco a veces transmitirlo. Así que tenemos un modelo que en rigor del método, ¿cierto?, de regresión lineal múltiple y las pruebas asociadas para la validación del modelo, presentaría, ¿cierto?, que el óptimo, ¿cierto?, correspondería a un modelo de dos variables que sería x2, x4, x2, x4, que sería el modelo. Veamos lo que nos preguntaba una compañera, su compañera, y decía qué ocurría con R cuadrado. Si es que me estoy equivocado, me dice nomás. Si es que es lo que creo que me consultó. ¿Ya? Entonces vamos viendo y vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, de los R, del R cuadrado. Entonces tenemos un modelo con una variable, con dos variables, perdón, con una variable, y tenemos un modelo hasta con 6 variables. ¿Sí? Y vamos a traer el modelo, vamos a traer el con 6 variables, el coeficiente, vamos a traer el de 5 variables, vamos a traer el modelo de 4 variables, vamos a traer el de 3 variables, y vamos a traer el de 2 variables, que fue el modelo definitivo. ¿Ya? Este es R cuadrado. Y si yo esto lo bajo, debería ser el R cuadrado ajustado. A ver, chequemos M3 0.567. Correcto. ¿Era donde estábamos? Aquí está. Ya, entonces vamos a hacer un grafiquito nomás. A ver si nos resulta. Entonces teníamos un modelo con 6 variables donde nuestro R cuadrado era 6 y no sé si significativamente, habría que probar eso, pero se ve que a medida que yo voy, si bien voy bajando en cantidad de variables, voy disminuyendo nuestro coeficiente de correlación y nuestro R cuadrado, si se dan cuenta, ajustado, de alguna manera
va creciendo y de ahí como que baja, ¿ya? Habría que estudiar qué pasa con un modelo de 3 variables, ¿ya? Dado que su R cuadrado ajustado es alto. Pero el R cuadrado, si se dan cuenta que hay dos R distintos, uno que es el R cuadrado normal y el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado lo que hace es que si yo tuviese muchas variables, si tuviera, no sé, 30 variables, 20 variables o más variables, yo podría incorporar o buscar variables, otras variables, por ejemplo, para este caso, yo también podría utilizar otras variables, por ejemplo, no sé, a lo mejor la temperatura del año, e ir incorporando una serie de variables que a lo mejor no tienen nada que ver con el modelo, pero sin duda, al yo ir incorporando variabilidades distintas, voy a hacer que el R cuadrado suba. Pero la idea también de hacer el modelo es que tengamos, no generemos, no representemos la variabilidad con tantas variables, y de ese modo R cuadrado viene a castigar en R cuadrado, digamos, en coeficiente o en valor de desempeño, si yo incorporo muchas variables, porque finalmente yo al final podría representar la variabilidad de I en función de un montón de otras variables que no tienen nada que ver. Entonces, cuanto yo más variables le ponga al modelo y que no estén correctamente justificadas, entonces la verdad que le hace mal al modelo más que lo beneficia. Y por tanto, en este caso, podemos observar, ¿cierto?, que aquí había un incremento, pero finalmente aquí hubo un descenso, pero no sustantivo, ¿ya? Lo que sí nos indica es que el R cuadrado en virtud podría ir creciendo, a pesar de que el R cuadrado normal, que nosotros vemos, que ustedes han visto regularmente, vaya disminuyendo. Se dan cuenta que aquí habría como un avance en términos de mejora del modelo en términos de cantidad de variables, que es lo que indica esto. ¿Ya? Así que eso puede variar, el R cuadrado puede variar y podría mejorar, pero no el R cuadrado normal, porque el R cuadrado, como está aquí, el R cuadrado solamente siempre va a ir creciendo a medida que yo le voy metiendo variables. O sea, podría llegar, si le meto cualquier otra variable, siempre va a llegar. Siempre podría yo llegar y explicar el 100% de la variabilidad. Pero eso es un error, porque yo no necesariamente al ponerle más variables, el modelo va a mejorar, que era lo que nosotros acabamos de probar, finalmente, que un modelo de 6 variables no es un mal modelo, ¿cierto? Porque tiene problemas de colinealidad y además tiene demasiadas variables. Así no. Entonces, esa sería, ¿cierto?, la pendiente que tendría el poder mostrarle que tengo más variables, y la verdad no es necesario meterle más variables, sino que 2 variables. Y esto lo vamos a dejar también como información adicional. Información adicional 2. Estas son cosas importantes de los modelos, porque a veces uno podría tener un modelo de una variable y podría incorporarle otra que a lo mejor sea un poquito tal vez que pueda aportar, que pueda ser extraída de otro lugar, pero podríamos mejorar el modelo, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber qué variables le vamos a incorporar y que realmente aporten en variabilidad para poder predecir. Así que vamos, entonces ya tenemos la ecuación, tenemos nuestra ecuación, ¿cierto? Tenemos nuestra ecuación, valor estimado a partir de mol. Encuentre el modelo de regresión lineal simple que mejor represente. ¿Cómo podemos encontrar? Porque aquí nos está preguntando que ya encontró un modelo de 2 variables, que era el que decía, que usted pretende, pero me dice busque un modelo de una variable, con una variable. Entonces vamos a tratar de ver cómo yo podría saber cuál es la mejor variable. Una forma era hacer la regresión de este con este, ¿cierto? Hacer una, como se hace normalmente, un diagrama de dispersión, ¿cierto? Y yo le aplico una línea de tendencia, una tendencia lineal, y le pongo eso. Eso me parece que
¿ya? Y así sucesivamente, ir buscando qué es lo que va ocurriendo con cada una de las otras variables. Ya hay algunas que crecen, por ejemplo, ahí está el 0,40, que teníamos coeficiente de determinación, el 0,50, que era la variable x4, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y la otra que tenía una pendiente negativa, que eran las últimas dos. Eso yo lo podía ir viendo y ver cuál es el mejor. Una forma. Pero si tengo, como les decía, 30 para allá, 30 variables más para allá para analizar, eso no es un buen procedimiento. ¿Y cómo sería el mejor procedimiento? Desde mi punto de vista, pueden haber otros, siempre pueden haber otros, es que analicemos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el coeficiente de determinación. ¿Ya? Y el coeficiente de determinación aquí claramente nos está indicando que la variable x4 es la que mejor representa en variabilidad ahí si yo solamente tuviera la posibilidad de seleccionar una sola variable. ¿Ya? Entonces, en este caso, tendríamos que construir un modelo de esta línea y tendríamos que saber que representar y1 versus y versus x4. Y1 versus x4. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Ya? Entonces tenemos que buscar y1 con x4. ¿Ya? Entonces otra vez vamos a utilizar el modelo, aquí tenemos, vamos a aprovechar de comparar también lo demás. Entonces vamos a hacer otra vez nuestro análisis para hacer el ejercicio de regresión simple, para que nos x2 con x4. Algo me huele mal, me huele mal. Ya, ahí hay un modelo con una variable, ¿cierto? Este sería con M1. M1. ¿Y qué sería X4? Entonces, por lo tanto, estos son los coeficientes que deberían ser idénticos a los datos o a lo que está aquí. 11.045.953. Da diferente, profe. Ahí, aquí hay, Sí, eso estaba aquí mirando. hay algo. Aquí hay algo. Pero puede ser que tiene que dar lo mismo. Algo me pasó. Pero a mí la regresión igual me dio lo mismo de su de 4,8, creo. 4,8 ¿Sí? más Es que a lo mejor esto está aquí. 0,045. Es que hagamos algo. Es que puede pasar algo. Veamos al tiro. Vamos a insertar un gráfico de dispersión, ¿cierto? Y vamos a aplicar. Seleccionar datos. Los valores de X. Los valores de X. Y los valores de Y. Ahí está. ¿Se entendió lo que pasó o no? No. ¿No? Bueno, lo que ocurre eso es que también para la vista, digamos, de lo que acaba de ocurrir es que la ecuación es distinta si yo hago esto que sea X, que el eje de la ordenada sea X y que el eje de las X, de que el eje de la abscisa sea la Y. Entonces hay un cambio, ¿cierto?, en términos de coeficientes de esa misma línea, ¿ya? De esta recta de regresión. Y por lo tanto fue lo que ocurrió anterior, que en realidad él pensó que X era Y y que Y era X, y por lo tanto encontró algo distinto. Sin embargo, el coeficiente de correlación es el mismo, porque en realidad lo que hace es correlacionar las dos variables, pero la ecuación era distinta porque estaba vista desde otra manera, ¿ya? Estaba vista con los ejes cambiados, ¿ya?
Así que ojo con eso también cuando hagan sus análisis de dispersión, porque pueden encontrar algo erróneo, ¿ya? Ojo con eso. Qué bueno que pasó porque ayuda. Así que ahora nos vamos a tomar un poco de tiempo y aquí entonces ya tenemos nuestra ecuación que la vamos a copiar directamente desde aquí y nos vamos a ir a tomar otro descanso. Control C, Control V, a ver si. Vamos a ver, que queda ahí más. Ya, así que nos vamos a ir a tomar, y aquí esto, entonces nos tomamos 10 minutitos más y volvemos y ya esto ya debería ser más rápido porque aquí es solo análisis, ¿ya? Lo más rudo ya está como listo. Así que eso, 10 minutitos para descansar y volver.